Con la idea principalmente de conocer, sobre todo en nuestra comunidad, cómo ha sido el proceso de construcción de memoria. Y en ese sentido, hoy tenemos una invitada que conocen seguro. Estoy hablando de la periodista Adriana Ferrari, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Adriana, por venir a compartir un ratito de este mediodía. Hola, Guillermo. En principio te voy a saludar por tu nueva función, tu nuevo rol aquí en el noticiero del canal. Y saludo también a todos los compañeros que tanto quiero. Y al público, por supuesto, que me está viendo. Claro. Y nos reencontramos de vez en cuando. Así que bueno, buenos días, excusa. buen mediodía. Bueno. Gracias por invitarme. Adriana, la idea es repasar contigo ese proceso de construcción de memoria. Lo primero que quería preguntarte, porque lo charlamos un poquito fuera del aire, iniciaste la actividad periodística, al menos dentro del canal en ese momento, precisamente también con el regreso de la democracia, Sí. con lo cual tuviste, digamos, cierto privilegio de estar muy cerca de los acontecimientos institucionales de esa época. Contanos un poco cómo fueron, lo que recuerdes de esos primeros años en el trabajo periodístico particularmente, y en esto de, digamos, cómo fue eso de poner en palabras o volver a hablar sobre lo acontecido. Me imagino que fue muy difícil para ustedes en su rol de periodistas. Contanos cómo ha sido. Bueno, la verdad es que sí, tengo registro de todo eso, registro de la memoria, porque cuando yo empiezo a trabajar acá, era el año 83, todavía no había regresado la democracia, yo empiezo en marzo y la democracia vuelve en diciembre, asume Claro. Raúl Alfonsín como presidente. Cuando yo comienzo a trabajar acá, siempre lo cuento, la primera entrevista que hice fue con Raúl Alfonsín, porque muchos dirigentes políticos recorrían el interior, los distintos pueblos, la cuarta sección electoral, y nos visitaban. Entonces ahí tuve la tarea de entrevistar a quienes llegaban a nuestra ciudad. El primero fue Alfonsín, Claro. que justamente sería el próximo presidente de la nación. Y todos estaban muy entusiasmados, los que realizaban la campaña, con la expectativa de que la democracia volviera Claro. al país, como efectivamente sucedió. Había un entusiasmo muy importante. Iba a ser la primera vez que yo iba a votar, por lo tanto, en lo personal, para mí era algo muy movilizante. Y también me entusiasmaba mucho el discurso de Raúl Alfonsín con su promesa de revisar lo que había sucedido, de trabajar en el tema de los derechos humanos. Él era un miembro de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Así que bueno, el tema estaba muy presente y muchos estábamos muy entusiasmados con esta cuestión. Cuando asume Alfonsín como presidente, una de sus primeras medidas fue convocar a la CONADEP. En su momento hubo debate también, no todos estaban de acuerdo en el Congreso, pero finalmente se decidió y le encargó a un grupo de notables personas a nivel nacional esta tarea tan difícil de repasar lo que había sucedido, ¿no? De tomar testimonios, de meterse en el infierno, porque así ellos mismos lo consideraron. Y eso tuvo su réplica también en Bragado. Mirá. Porque se formó una comisión de derechos humanos de Bragado. En ese momento hubo una asamblea que se realizó en el Salón Blanco, como le decíamos en ese momento, el Salón Excombatientes de Malvinas de la Municipalidad. Hubo una asamblea donde se reunió una cantidad de personas y se propuso justamente hacer un trabajo local en ese sentido, ¿no? Como estaba pasando a nivel nacional. Bien, o sea que esa comisión fue la que empezó, digamos, a tratar de reconstruir la memoria o construir la memoria sobre lo sucedido. Estaba integrada por vecinos y fue un espacio desde donde conocer el testimonio de los bragadenses respecto a lo que había sucedido también a nivel local, me imagino. Sí, por supuesto. En aquella asamblea que se hizo, se había convocado a toda la comunidad. Por supuesto, bueno, fueron los más interesados en el tema y se formó ahí, dentro de los que estaban presentes, se fueron nominando a ver quiénes la iban a integrar y quedó como presidente Eduardo Berkovich, que era periodista, un periodista muy reconocido en nuestra ciudad. En esa época era, diríamos, el principal referente del periodismo local.
Y fue quien resultó elegido por todos los presentes para que él presidiera esa comisión. Fue en agosto de 1984. Claro. En septiembre de 1984, nos corroboraba recién Marcelo, se entrega el informe final de la CONADEP. Claro, claro. Durante 9 meses trabajó la comisión local, recogió testimonios, se formó una subcomisión. Esto consta, Eduardo me entregó en aquel momento una copia de lo que fue el informe final, de lo que se hizo acá en Bragado, escrito a máquina, como se hacía en aquel momento, ¿no? Escrito a máquina. Tecnología disponible en ese momento. Claro, incluso con algunas correcciones. Eduardo escribía muy bien a máquina, de modo que tenía pocos errores, pero siempre con la máquina no había la posibilidad de volver atrás como hacemos con la computadora. Bueno, acá tenemos entonces ese informe que se hizo, un informe que contemplaba las distintas miradas de las personas que estaban participando de esa comisión. Claro. No quería, digamos, tener una línea política definida, sino que fuera integrador, que contemplara a todos. Porque los derechos humanos son de todos. Hay quienes lo politizan desde la derecha para desprestigiar el tema de los derechos humanos, pero en realidad los derechos humanos son para todas las personas. Y eso es lo que queda asentado en el informe final, que debe ser abierto, ¿no? Y que tiene que haber distintas miradas políticas, pero con una mirada central de revalorizar los derechos humanos de las personas. Claro. Y ahí ese informe, digamos, recoge toda la información de esta comisión respecto a lo que había sucedido con los desaparecidos de Bragado. Exactamente. Ahí se les pone nombre a los desaparecidos, muchos no se supo tampoco qué había sucedido. De otros, el informe se entrega en mayo de 1985, se hace público. Y posteriormente surgieron otras informaciones, se completó, se fue completando, porque en realidad siempre surgen nuevos aportes, nuevos documentos que hacen que se profundice en el trabajo. Pero bueno, Adriana, quería preguntarte por tu labor periodística en esa época. ¿Te fue muy difícil, digamos, que las personas hablaran del tema? ¿Había como un manto de silencio? Porque siempre existió como esa idea de todo lo que costó. Incluso ayer cuando hablábamos con la Secretaría de la Unidad Fiscal de los Delitos de Lesa Humanidad, Soledad Gorelick, nos contaba que aún hoy hay gente que en su momento no se animó a declarar y hoy está pidiendo declarar, 50 años después, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para vos? ¿Costó que la comunidad hablara de lo sucedido? Es que, siempre hay personas que necesitan contar lo que sucedió y hay otras que necesitan hacer un proceso interno. Me sucedió también cuando investigué el tema de los veteranos de Malvinas. Algunos estaban dispuestos a contar, otros no había llegado su momento. Así que bueno, se hizo lo que se pudo desde el punto de vista periodístico, porque también acá tenemos otra variante, podría decir yo, con respecto al periodismo de los pueblos donde nos conocemos todos, al de las grandes ciudades, con un tema tan doloroso, tan profundo, que es como que uno respeta más al vecino, ¿no? No le insiste tanto como puede pasar con personas que uno no conoce tanto. Bueno, fue lo que sucedió en esa época. Pero por eso había también de parte de la ciudadanía una dificultad también para poner en palabras, al menos de una parte, ¿no? De una parte, porque siempre hay opiniones desde Moreno y Saavedra que tenemos distintos enfoques. O sea, había sectores que estaban más proclives a que se hiciera este revisionismo y otros que, bueno, preferían dejar todo como estaba, ¿no? Pero se avanzó porque la mayoría había votado a Alfonsín y Alfonsín impulsaba esto, ¿no? Impulsaba que se supiera lo que había ocurrido. Bien, entonces ese informe de la CONADEP local, llamémosla, digamos, fue como un primer mojón, entiendo, en esa construcción de la memoria. Bragado tuvo otro hecho en la década del 80, muy vinculado también al proceso de construcción de memoria, que fue la designación del cura Cristian von Bernich para oficiar de cura en la parroquia de Santa Rosa de Lima. Quiero invitarte, antes de que nos cuentes cómo lo viviste vos, a ver un pequeño fragmento de lo que fue ese día en el que llegaba junto al monseñor
que, bueno, venía, tengo entendido, el obispado del 9 de julio con el nombramiento. Vamos a ver esas imágenes de lo que acontecía en noviembre del 88, 1988, en esta ciudad. Las muestras son elocuentes. Ustedes escuchan qué es lo que ocurre cuando llegó Monseñor Alejo Gilligan acompañado de otros sacerdotes. Es decir, acá hemos planteado una situación racional, una situación de gente pensante que viene a expresar un derecho constitucional a emitir opiniones. Y no podemos adoptar posturas que luego tengamos que nosotros arrepentirnos. Por eso estamos aquí para expresar el repudio. No estamos ni para cerrar el tránsito, ni para golpear a nadie, ni seguramente para producir ningún daño. Eduardo Berkovich, de la Comisión de Derechos Humanos, está pidiendo calma a la gente luego de la llegada de Monseñor Alejo Gilligan. Bueno, ahí estaba una imagen de lo que fue, ¿no? Ese noviembre del 88. ¿Cómo recordás eso, Adriana? Y yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Estaba embarazada a punto de que naciera Agustín, mi hijo. Así que me senté justamente en una de las columnas de la iglesia. También estaba Cristina Alonso, que fue miembro de la comisión, claro, posteriormente, o no, esto fue después, en el 88. Cristina había sido miembro de... Claro, claro. Y también ella estaba esperando a su hijo. No sé si en esos días, porque más o menos nacieron juntos Agustín y su hijo. Bueno, yo lo recuerdo puntualmente por ese hecho, ¿no? Porque claro, hay hechos que a uno lo marcan en lo personal y ese momento lo viví de esa manera. Ahí lo escuchábamos a Néstor Irioni, Néstor que... tuvo un rol muy decidido, muy comprometido en ese episodio nefasto que sucedió, porque dividió a la comunidad, dividió a la sociedad entre los que algunos que lo apoyaban, claro, claro, y otros que eran un sector mucho más amplio, más mayoritario, que repudiaban la llegada, porque claro, no nos olvidemos que él había tenido inclusive participación dentro de la desaparición de una de las personas, que era Cecilia Idiar, porque claro, su familia se comunicaba con él y él les prometía que iban a poder recuperarla, que la iban a poder ver, cosa que no ocurrió, lamentablemente, claro, tristemente. Bueno, la familia fue traicionada por este oscuro sacerdote que afortunadamente ahora no le van a dar la libertad condicional para que salga, tenga salidas periódicas, ¿no? Bueno, costó también que lo detuvieran y en realidad siguió siendo el párroco durante mucho tiempo, lo cual te diría desde el punto de vista personal, porque yo estaba en una postura muy en contra de su presencia, claro, aquí en Bragado, llevó a que mucha gente tuviera que bautizar a sus hijos, que tuviera que darle la comunión, que tuviera que casar a gente que lo despreciaba, inclusive porque esto sucedió también con el caso de un amigo que estaba muy en contra de esta presencia, claro, y cuando fue el día de su casamiento se apareció él, cuando tenían organizado para que fuera otro sacerdote, apareció y lo casó, o sea, arruinó el día de su casamiento. Claro, claro. En fin, yo no quería bautizar tampoco a mis hijos, no quería que los bautizara y fue todo un proceso complejo, ¿no? Conseguir que hubiera algún sacerdote que aceptara, porque claro, la iglesia no permitía que fuera otro sacerdote. Así que bueno, encontré un sacerdote amigo que en otra ciudad bautizó a mi hijo y bueno, posteriormente al padre Liborio Pérez, que había llegado años después, en el 93, que bueno, bautizó a mi hija también, y bueno, así pude zafar de esa situación, claro, que verdaderamente me causaba interiormente un ruido muy grande, ¿no? Bueno, son dos hechos importantísimos en ese proceso de construcción de memoria que te tocó de vivir muy de cerca y en una situación, bueno, por tu trabajo privilegiada, digo, en cuanto a la posibilidad de estar cerca de los acontecimientos.
agradecerte que hayas venido a conversar y a dar a conocer cosas que seguramente muchos de los televidentes desconocen, o a veces por la memoria simplemente no quedan guardados, pero vale la pena recordarlos en estos días del 50 aniversario. Te quería preguntar 2 palabras. Sí. Dijiste algo, Eduardo Berkovich, pero bueno, fue una persona también muy significativa, ¿no? en todo esto. Sí, aparte Eduardo era, como ustedes lo escuchaban ahí en este fragmento que se pudo ver, era una persona muy, muy medida en sus expresiones públicas. Él, digamos, no era, si bien era muy consecuente con sus ideas y defensor férreo de sus principios, pero no era una persona que fuera a espantar, por decir de alguna manera, a quienes tenían una postura diferente, Claro, completamente diferente, ¿no? Era muy tolerante de las diversas opiniones. Así que sí, y realmente hizo un trabajo muy comprometido, igual que todas las personas que integraron esta comisión. Esto me lo entregó en mano Eduardo, lo conservo como una de los documentos más importantes que tengo. Así que bueno, pero hay muchas copias de esto, Claro. Hay muchas copias, no es que sea la única, hay muchas copias. Y bueno, sí, siempre es importante hacer memoria. Es importante ver lo que nos sucedió como sociedad, cómo hemos ido evolucionando. Hoy pareciera que hay otro clima social, pero yo creo que más allá de las diferentes ideas, de las diferentes posiciones políticas que podamos tener, no hay que olvidarse de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto al valor de las personas. Las personas que cometen errores, porque indudablemente han cometido errores que hubiesen merecido ser juzgados por la justicia y condenados, como fueron después las juntas militares y también la cúpula de Montoneros, como ordenó el decreto de Alfonsín. Pero bueno, la justicia es la que tiene que determinar sobre la vida de las personas. No hay que perder nunca de foco eso, ¿no? Que cuando se cometen errores, se cometen delitos, está la justicia para juzgar. El Estado no puede transformarse en un terrorista como los terroristas que estaban en ese momento, ¿no? Así que bueno, desde ese punto de vista yo creo que tenemos que pensar los derechos humanos no como derechos que se otorgan solamente para un sector de la sociedad, sino que son inherentes a todas las personas, ¿eh? Claro. Las víctimas y también los victimarios que deben ser llevados a la justicia y juzgados como corresponde por una justicia democrática. Adriana, gracias por haber venido a compartir un rato de este mediodía. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado.